Hola, muy buenas noches, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Aquí estamos en la cabina del Municipal de Miguel Turra. Están entrenando, tanto primer equipo como juveniles. Están haciendo un partidillo previo a los partidos del fin de semana. Anuncio ya que el fin de semana no estaré en el partido del primer equipo. Quizá hagamos crónica porque mandemos a Darío a ver el partido y a cubrirlo. Pero estaré en el Ciudad de Puerto Llano narrando el Calvo Sotelo Eldense para la radio de Elda, para la SER de Elda. Una gran oportunidad que ya os contaré la próxima semana. Pero hoy, creíais que no lo íbamos a comentar, tenemos que analizar un tema de bastante actualidad. Y tenemos a nuestro experto en el Fútbol Club Barcelona, a Darío López. ¿Cómo está? Buenas, pues estamos bien, espero que tú también estés bien. Y obviamente hoy es el día idóneo para hablar de la destitución de Koeman, que se venía hablando en todos estos últimos días, que ya al inicio de la temporada se rumoreó que podía salir, pero la difícil situación económica lo hizo prácticamente imposible. Entonces vamos a hacer un breve resumen de cómo se ha llegado a esta situación y concluiremos diciendo qué nos depara el futuro. Bueno, tampoco vamos a hacer un vídeo excesivamente largo. Estamos aquí en medio del entrenamiento, como ya he dicho. Como introducción, pues decir que Ronald Koeman no llega en una situación sencilla y que también hay que valorar en qué proyecto se metió, porque al fin y al cabo estaba en una situación bastante tranquila en la selección neerlandesa, estaba sacando buenos resultados, incluso la selección de Países Bajos da un gran bajón cuando cambia Koeman por Frank de Boer. Pero pues llega también una situación de las más complicadas del Barça, con una sonrojante goleada en Champions ante el Bayern Múnich por 2-8 en esa, Final Four que se saca de la manga la UEFA por tema de pandemia. Y es cierto que llega con muchísimas dudas, que se tomaron decisiones pues nefastas como el tema de la marcha de Luis Suárez, con las formas que ocurrió. Leo Messi también tuvo un verano convulso con todo lo del Burofax. Al fin y al cabo no se acabó entonando quizás hasta más la segunda vuelta, empezó algo más lejos de su nivel la primera. Y pues como introducción yo creo que es suficiente. Era una situación muy convulsa, no solo a nivel de club, sino también a nivel presidencial, con todo lo que estaba haciendo Bartomeu, que estaría ya en los últimos meses de su legislatura, por así decirlo. Y nada, ahora Darío os puede contar cómo fue el comienzo de Koeman en la 2021. Bien, pues en la temporada 2021 comenzó con alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, parecía que iba a ser el año de Riqui Puig, que iba a empezar a contar en los planes del primer equipo, pero nada más lejos de la realidad. En ningún momento contó para Ronald Koeman, incluso hasta la fecha ha jugado muy pocos minutos. Sí que es cierto que tuvo un gran momento en las semifinales de Supercopa contra la Real, en la que tiró el último penalti, anotándolo y consiguiendo llegar a la final de esa Supercopa que finalmente se perdió contra el Bilbao. Y sí que es cierto que desde los comienzos se valoró que la situación en la que cogía el equipo era bastante compleja. No obstante, creo que hay muchas cosas a criticar, porque desde el primer momento se notaba que el equipo estaba perdiendo las ganas de jugar con el estilo que le había caracterizado. Muchos partidos contra los equipos grandes se tendía a echar atrás. Y como ha dicho Javi antes, el equipo empezó bastante mal. De hecho, a estas alturas de la temporada tan solo contaba con 17 puntos, lo cual era uno de los peores arranques de la historia del Barça en este siglo. Y bueno, poco a poco fue ganando un poco más, pero sí que es cierto que había jugadores como el propio Ricky, ya antes mencionado, o Pjanic, que no terminaban de contar. Messi, por su situación, no terminaba de dar el mejor nivel y esto afectó enormemente a los resultados de un equipo que, si bien es cierto que acababa sacando muchos partidos adelante, contra los grandes se notaba que faltaba algo de juego, que había algo que no funcionaba del todo. También cabe destacar que Koeman empezó a apostar por el 4-2-3-1, que luego se vio obligado a cambiar al 4-3-3 y ya más avanzada la temporada incluso intentó con el 3-5-2. Cambió mucho de esquema, pero en ningún momento llegó a dar con la tecla del esquema idóneo. A pesar de que más o menos con la llegada de Laporta, como ahora os explicará Javi, hubo un buen momento en el que parecía que el Barça podía llegar a aspirar a todo. Pues como está diciendo Darío, tras unos meses bastante convulsos en la directiva, en la que salen todos los escándalos que ya contamos en vídeos anteriores con Bartomeu, el Barça Gate, todo el numerito que se monta con la detención, la inspección policial en las oficinas del Barça,
hay elecciones anticipadas, sale Joan Laporta, y a pesar de que el Barça sufre un palo en marzo, claro, con esa eliminación, perdón, en Champions ante el Paris Saint-Germain, con ese 1-4 en el Camp Nou, un gran Kylian Mbappé, pero es cierto que luego en la Liga coge muy buenos resultados, se mete en la lucha, y hasta aquellos fatídicos partidos, esa derrota en casa ante el Granada, en el Camp Nou, y el empate, por ejemplo, en Levante, o sea, en Valencia ante Levante 3-3. Es cierto que la consecución de la Copa del Rey en abril, que es muy importante, a pesar de que durante el torneo se sufrió mucho, ganando por la mínima el Cornellà, el Rayo Vallecano, luego con aquella fantástica remontada ante el Granada, con prórroga incluida, con esas semifinales a doble partido ante el Sevilla, que se pierde 2-0 en el Pizjuán, se consigue el gol de Piqué, luego la prórroga ganan, y con una final en la que el Athletic Club pues, fue barrido desde la primera parte. Eso es cierto que había no una euforia, pero sí como que era una liberación, ganar un título después de momentos muy negativos, pero como en cualquier guión de historia complicada, porque la historia de Koeman en el Barça es jodida y acaba de una manera mala, siempre hay este pequeño espejismo. Y yo creo que esta fase de la temporada y esta fase de final de temporada es lo que representó. Y bueno, pues ahora después de este punto pasamos al cuarto, que es el declive del equipo en la temporada 21-22 y como ha dejado muy malas sensaciones hasta llegar al cese a lo que fue ayer la madrugada del 27 al 28 de octubre. Bien, pues hay que destacar que este verano parecía que iba a ser un gran verano en cuanto a fichajes, si bien es cierto que se sabía que la situación económica del club no era excesivamente buena, parecía que iban a llegar jugadores importantes como Memphis Depay, Wijnaldum, que sí que es cierto que no acabó llevando, pero se preveía que sí iba a llegar, que era un jugador muy pretendido por Koeman, el Kun Agüero, Eric García, Emerson, que posteriormente se fue traspasado, y la afición empezaba a estar ilusionada, pero en ese momento llegó un trágico golpe que fue la marcha de Leo Messi, que sin duda alguna disminuyó considerablemente todas las expectativas que generaba la plantilla, ya que a principio de verano todos creían que se podía optar a todo, pero con la marcha de Messi y con Griezmann en el último día de mercado, la fe de la afición se fue perdiendo. Otros jugadores marcharon por la puerta de atrás, como el propio Pjanic, que posteriormente confirmó que no entendía y nunca entendió por qué Koeman no había contado con él. Y jugadores que toda la afición reclamaba que se marchasen, como podrían ser Sergi Roberto, sobre todo Samuel Umtiti y Felipe Coutinho, no acabaron saliendo, pues no se les encontró un club. No obstante, bueno, la temporada comenzó y una vez más, a pesar del primer gran partido contra la Real Sociedad, que si bien es cierto que luego el resultado se manchó un poco a última hora, fue un partido que se jugó muy bien. El equipo daba claros síntomas de que no iba del todo bien, de que se iba considerablemente hacia abajo y bueno, finalmente la derrota contra el Atlético de Madrid parecía que iba a ser ya el punto final para la etapa de Koeman en el Barça, pero se le dio una prórroga. Y ya tristemente, tras la derrota del Clásico, que acabó con unos altercados de violencia en contra de Koeman, los cuales condenamos completamente, ya que hay que tener en cuenta que él en ningún momento le ha querido hacer mal al club, es simplemente un profesional que, por el motivo que sea, no ha sido capaz de sacar adelante el equipo y ya está, pero al fin y al cabo esto es fútbol y si bien es cierto que hay mucho sentimiento detrás, aquí no muere nadie y hay que tener en cuenta que el holandés tiene problemas de corazón, por lo que no es aconsejable que siga con todo esto. Y ya, bueno, ayer, tras la derrota en Vallecas, finalmente Laporta decidió que lo mejor era poner punto y final a la etapa de Koeman, que hasta aquí se había llegado, y revitalizar una plantilla que había perdido tanto el juego como la ilusión. Sí, y para terminar, pues una pequeña conclusión que también hemos pensado entre ambos, luego dejaré a Darío que cierre el vídeo, pero también me suscribo a esa crítica por todos los acontecimientos con Koeman. Creo que gente que hace ese tipo de actos no es aficionada al fútbol y no los queremos en el fútbol. Y me parece que con esas formas pierdes la razón totalmente. O sea, tú si eres socio tienes todo el derecho del mundo a criticar, a gritar desde la grada. Al fin y al cabo eres socio, eres soberano, pero lo que no tienes derecho es a tener esas actitudes violentas.
Y Koeman, como le ha pasado a otras muchas leyendas del fútbol, como a Diego Armando Maradona, como a Alan Shearer, como a Frank Lampard, que bueno, tiene una carrera todavía larga por delante, pero de momento no le ha ido bien, no siempre un gran jugador es un gran entrenador. Y por ejemplo, no es por meter un palito, pero Zinedine Zidane es un entrenador reconocido por lo que ha ganado, pero luego se le veían muchas carencias en ciertos aspectos. Y nada, para cerrar el vídeo, pues ahora mismo la situación del Barça es tener a Sergi Barjuan, que estaba en el equipo filial, en el Barça B, entrenando al conjunto en primera red, pues será interino hasta que Xavi Hernández pues desbloquee su situación contractual con el Al-Sadd Qatarí, que bueno, quizás Darío para cerrar os explique un poco las condiciones, pero se supone que Xavi debería estar al caer y quizá aunque no se pueda sentar este sábado en el partido del Camp Nou ante el Deportivo Alavés, este sábado a las 9, seguramente, no se asegura nada, pero yo creo que en Kiev se podría sentar. Bien, pues cabe destacar que, bueno, que es muy triste que una leyenda del Barça haya acabado de esta manera, nadie quería que acabase así, pero sí que es cierto y quiero recalcar que hay que saber separar al futbolista del entrenador, es decir, por más que haya acabado como ha acabado su etapa como entrenador aquí, Koeman es y seguirá siendo una leyenda viva del Fútbol Club Barcelona, el que probablemente metió el gol más importante de nuestra historia. Y bueno, la verdad que poco más. Desearle toda la suerte al equipo, ver si Sergi Barjuan en este primer partido y Xavi pueden volver a traer la ilusión que se había perdido por una plantilla a la que el propio Koeman, desde mi punto de vista de forma errónea, ha criticado, bajándole la confianza últimamente. Y nada, con esto cerramos el vídeo. Muchas gracias a Javi por dejarme participar una vez más en el canal y lo de siempre, si queréis más contenido por mi parte o lo que sea, podéis dejarlo en comentarios y los leeremos y estaremos abiertos a hacer cualquier cosa que nos propongáis. Pues muchas gracias, Darío, y para cerrar el vídeo decir que nosotros seguimos trabajando de forma conjunta, que teníamos otros vídeos ya pensados. Hoy tenemos un vídeo distinto hablando de, bueno, motivación de jugadores, más formas en jóvenes en cuanto al fútbol, pero preferíamos sacar esto porque era de inmediata actualidad. A veces tú haces planning, pero la actualidad te lo rompe porque, bueno, es algo que a cualquier intento de periodista de momento, soy estudiante de lenguas modernas, no se me tiene que olvidar, es algo que a cualquier persona, divulgador de contenido, tiene que llevarle. Y hasta aquí el vídeo, muchas gracias, Darío, por estar, nos vemos en el próximo. Mañana tenemos una cosa muy chula, yo creo que os va a gustar lo de ver a Guzmán. No os dejéis llevar tanto por el nombre histórico, años 60, que aburrido. Vamos a relacionarlo con Halloween de una manera interesante y yo creo que os puede gustar. Y nada, hasta la próxima, muchas gracias, seguid aquí, 530 suscriptores, seguimos creciendo, y dejar en comentarios que Darío ya está un poquito más cerca de dar su imagen, pero ahora me puede chocar la mano y al menos le veis la mano. Ahí está. Bueno, nos vemos, hasta la próxima, muchas gracias. Adiós.